Vladimir Putin anuncia una gran ofensiva contra Ucrania. Quédate hasta el final solo si quieres saber todos los detalles. El ataque reciente de Rusia a Ucrania con el misil hipersónico Oresnik no es simplemente un nuevo episodio en el conflicto bélico entre ambas naciones, es un evento que reconfigura profundamente el panorama militar y político internacional. Cada aspecto del lanzamiento, desde la elección del objetivo hasta la propia naturaleza del armamento utilizado, ha sido calculado meticulosamente para enviar un mensaje poderoso y multifacético, tanto a Ucrania como a sus aliados occidentales, dejando claro que Rusia no solo está preparada para jugar en el terreno de la alta tecnología militar, sino que está marcando el ritmo en esta nueva era de la guerra moderna. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información más actualizada y profesional del conflicto Rusia-Ucrania. El objetivo del ataque, un complejo militar industrial en Dnipro, Ucrania, es de por sí un lugar clave en el esfuerzo de guerra ucraniano. Este centro no solo funciona como un nodo logístico para la producción y mantenimiento de armamento avanzado, sino que también simboliza la capacidad de Ucrania para sostener su resistencia frente a una de las potencias militares más formidables del mundo. Al elegir este blanco, Moscú ha demostrado un conocimiento profundo de la infraestructura militar de su adversario, priorizando no solo el daño material, sino también el psicológico. El mensaje es claro: ningún objetivo, por estratégico que sea, está fuera del alcance de Rusia, ni siquiera aquellos protegidos por capas de defensa avanzada. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información más actualizada y profesional del conflicto Rusia-Ucrania. El misil hipersónico Oresnik, cuyo nombre, Avellana, contrasta irónicamente con su devastadora capacidad destructiva, es una de las joyas de la corona del arsenal ruso. Este misil representa el ápice de la innovación tecnológica aplicada a la guerra moderna. Capaz de alcanzar velocidades de Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido, el Oresnik viaja a más de 3 km por segundo, lo que lo hace casi imposible de interceptar con los sistemas antimisiles actuales. Esta velocidad vertiginosa, combinada con una maniobrabilidad sin precedentes, le permite esquivar incluso las tecnologías más avanzadas de defensa, como los sistemas THAAD estadounidenses, la red Aegis europea o la renombrada cúpula de hierro israelí. Con un diseño que desafía las convenciones conocidas, el Oresnik no solo golpea rápido y con precisión quirúrgica, sino que también adapta su trayectoria en pleno vuelo para evadir cualquier intento de interceptación. La capacidad del Oresnik no se detiene en su velocidad y maniobrabilidad. Este misil es un ejemplo de lo que los expertos llaman multiplicadores de fuerza. Está diseñado para aportar múltiples ojivas independientes, cada una de las cuales puede ser programada para impactar objetivos distintos. Esto significa que un solo misil puede destruir varias infraestructuras críticas en un solo lanzamiento, aumentando su letalidad y su capacidad para desmantelar redes completas de defensa y suministro. Un ataque con estas características no solo es devastador en términos materiales, sino también en el ámbito estratégico, ya que deja a las fuerzas defensoras en una posición de completa desventaja, incapaces de anticipar o mitigar todos los impactos simultáneos. El impacto de este ataque no se limita al daño infligido a Ucrania. Cada lanzamiento de un arma como el Oresnik envía ondas de choque a nivel global, no solo figurativamente, sino también en términos de percepción y estrategia militar. Para las potencias occidentales que han apoyado a Ucrania con equipos avanzados, como los sistemas antimisiles NASAMS y Patriot, este ataque plantea una dura realidad: estas tecnologías, que alguna vez fueron consideradas el pináculo de la defensa moderna, ahora parecen obsoletas frente a la velocidad, maniobrabilidad y precisión del Oresnik. Esto obliga a una reevaluación urgente de las estrategias defensivas y plantea preguntas incómodas sobre la capacidad de los sistemas actuales para proteger incluso los objetivos más críticos. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información más actualizada y profesional del conflicto Rusia-Ucrania. Desde el punto de vista político, este ataque también es una jugada magistral de Rusia en el tablero global. Con el despliegue del Oresnik, Moscú no solo reafirma su dominio en la tecnología hipersónica, sino que también envía un mensaje claro a sus adversarios: cualquier intento de confrontar directamente a Rusia llevará a enfrentarse a un nivel de amenaza que pocos, si acaso alguno, están preparados para manejar. Este despliegue no solo refuerza la percepción de que Rusia está a la vanguardia de la innovación militar, sino que también desafía a otras potencias a responder, lo que podría desencadenar una nueva carrera armamentista centrada en el desarrollo de armas hipersónicas y sistemas defensivos capaces de contrarrestarlas. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información más actualizada y profesional del conflicto Rusia-Ucrania. Además,
el ataque subraya un cambio preocupante en la naturaleza de los conflictos modernos. Con armas como el Oresnik, la guerra ya no se libra únicamente en el terreno físico, sino también en el ámbito tecnológico, donde la velocidad de la innovación puede determinar la diferencia entre la victoria y la derrota. Este misil, al combinar tecnología punta con una ejecución impecable, ejemplifica cómo la supremacía tecnológica puede traducirse directamente en poder militar, reduciendo al mínimo la posibilidad de respuesta del enemigo. El uso del Oresnik también plantea importantes cuestiones éticas y estratégicas. Al ser prácticamente imparable, estas armas podrían ser vistas como herramientas para ataques preventivos, donde la capacidad de infligir daño masivo de manera instantánea redefine las reglas del enfrentamiento. Esto aumenta los riesgos de escaladas repentinas y mal calculadas, ya que los países que poseen estas tecnologías podrían sentirse tentados a usarlas como una garantía de su supremacía, mientras que los que no las poseen podrían tomar decisiones desesperadas para nivelar el campo de juego. Por otra parte, el impacto psicológico de este ataque no puede subestimarse. Para Ucrania, el hecho de que un objetivo tan crítico pudiera ser alcanzado con tal precisión y rapidez debilita la moral no solo de las tropas en el terreno, sino también de la población civil y del liderazgo político. Para los aliados de Ucrania, este ataque es un recordatorio de que apoyar a Kiev no solo implica proporcionar armas, sino también enfrentar una amenaza que desafía incluso las tecnologías más avanzadas de Occidente. El lanzamiento del Oresnik no es solo un acto de guerra, que es una declaración de intenciones que envuelve dimensiones militares, tecnológicas y políticas. Representa un salto hacia una era en la que las naciones no solo compiten en el campo de batalla, sino también en laboratorios y centros de investigación, donde el desarrollo de armas como esta determina quién liderará y quién quedará atrás. La pregunta ahora no es si otros países responderán al desafío tecnológico que plantea Rusia, sino cómo lo harán y qué implicaciones tendrá esto para la seguridad global. Este ataque también obliga a reflexionar sobre el futuro de los conflictos. Si un solo misil puede infligir daños tan devastadores en múltiples objetivos, ¿qué significa esto para las tácticas de defensa y las alianzas estratégicas? ¿Cómo deben adaptarse las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas que operan a velocidades y niveles de precisión que hasta hace poco eran impensables? Estas son preguntas que no solo Ucrania y sus aliados, sino toda la comunidad internacional, deben abordar con urgencia. El Oresnik es más que un arma, es un símbolo del poder y la ambición de Rusia, una herramienta diseñada no solo para destruir, sino también para redefinir las percepciones de lo que es posible en el campo de batalla moderno. Y con cada lanzamiento, deja claro que el equilibrio de poder global está cambiando, llevando al mundo hacia una era de incertidumbre donde la tecnología y la estrategia se entrelazan de formas que todavía estamos comenzando a comprender. En este nuevo panorama, el ataque a Dnipro no es solo un evento trágico, sino un presagio de los desafíos que nos esperan. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información más actualizada y profesional del conflicto Rusia-Ucrania. El ataque en Dnipro, ejecutado con el sistema de misiles Oresnik, se posiciona como un movimiento calculado en un tablero geopolítico cada vez más complejo y peligroso. Aunque no incluyó el uso de ojivas nucleares, el hecho de que este sistema esté diseñado para portar tales armas introduce una dimensión profundamente inquietante en la narrativa del conflicto. Este detalle técnico trasciende la mera especificación militar, que es un mensaje implícito de poder y disposición. Rusia, al utilizar un sistema capaz de desatar una devastación masiva, pero optando en esta ocasión por no hacerlo, juega un juego estratégico en el que cada decisión está cargada de intenciones. Este ataque, aunque no cruzó la línea de lo nuclear, lleva consigo una advertencia latente que resuena más allá de Ucrania, alcanzando a las potencias occidentales que apoyan a Kiev. El mensaje es claro: si las circunstancias lo exigen, Rusia no dudará en emplear todo su arsenal, sin importar las consecuencias globales. La elección de un objetivo convencional no debe interpretarse como un acto de moderación, sino como una estrategia calculada para demostrar poder sin desencadenar una respuesta internacional inmediata. En este contexto, cada misil lanzado, cada explosión calculada, es una pieza que se mueve en un tablero donde las consecuencias de un solo error pueden ser catastróficas. La tecnología utilizada, la precisión del ataque y el simbolismo del objetivo seleccionado son elementos cuidadosamente orquestados para mantener a Occidente en vilo, recordándole que ningún lugar está fuera del alcance de las capacidades militares de Moscú. Este acto no solo responde a los eventos recientes en el conflicto, sino que también actúa como un recordatorio de las profundas tensiones acumuladas durante años, e incluso décadas, entre Rusia y el bloque occidental.
El ataque tampoco puede ser analizado en un vacío. Es la continuación de una escalada sostenida donde las acciones de Ucrania, respaldadas por sus aliados occidentales, han empujado los límites de lo que Rusia está dispuesta a tolerar. En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus operaciones ofensivas utilizando misiles de largo alcance como los ATACMS, suministrados por Estados Unidos, y los Storm Shadow, proporcionados por el Reino Unido. Estos misiles han alcanzado objetivos sensibles dentro de las regiones de Briansk y Kursk, áreas estratégicas que Moscú considera fundamentales para su seguridad territorial. La precisión de estos ataques, apoyada por inteligencia avanzada de la OTAN y tecnología satelital de última generación, ha cruzado lo que el Kremlin define como líneas rojas. Estos actos no solo dañan infraestructuras críticas, sino que también hieren el orgullo nacional ruso y socavan su percepción de invulnerabilidad. La respuesta con el Oresnik, por tanto, no es simplemente una represalia, sino un movimiento diseñado para reafirmar el control y enviar un mensaje claro: cualquier intento de desafiar la soberanía rusa será respondido con contundencia. Para entender la gravedad de este momento, es crucial explorar las raíces históricas que han llevado al actual estado de cosas. Las tensiones entre Rusia y Occidente no son nuevas, pero han alcanzado un punto de ebullición que evoca paralelismos con episodios de la Guerra Fría, como la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Durante ese evento, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear debido al despliegue de misiles soviéticos en Cuba, en respuesta a la instalación de misiles estadounidenses en Italia y Turquía. En aquel momento, las dos superpotencias lograron evitar el desastre mediante negociaciones que incluyeron concesiones mutuas. Sin embargo, el contexto actual es marcadamente diferente. A diferencia de la Guerra Fría, donde las líneas estaban claramente definidas y las reglas tácitas eran generalmente respetadas, el escenario actual está caracterizado por una complejidad caótica, donde las partes involucradas no solo son los actores principales, sino también una red de aliados, intereses y conflictos subyacentes que hacen que cualquier solución parezca inalcanzable. Rusia, por su parte, percibe la expansión de la OTAN como una amenaza existencial. Para Moscú, cada nuevo país que se une a la Alianza Occidental es un paso más hacia su aislamiento geopolítico y una amenaza directa a su esfera de influencia. Este sentimiento de cerco ha llevado al Kremlin a adoptar una postura defensiva agresiva, en la que busca proteger lo que considera su territorio y su derecho a influir en las regiones circundantes. Occidente, por otro lado, ve estas acciones como una agresión que debe ser contenida, y ha incrementado su apoyo militar, financiero y logístico a Ucrania. Esta dinámica ha creado un ciclo de acción y reacción que no solo perpetúa el conflicto, sino que lo intensifica, acercándolo cada vez más a un punto de no retorno. El ataque con el Oresnik también debe ser entendido como un acto de comunicación estratégica. Cada detalle, desde el tipo de arma utilizada hasta el objetivo seleccionado, está diseñado para enviar múltiples mensajes a audiencias diferentes. A nivel interno, refuerza la narrativa del Kremlin de que Rusia está bajo ataque y debe defenderse con todos los medios necesarios. Este mensaje es crucial para mantener el apoyo de la población en un momento en que las sanciones económicas y el aislamiento internacional comienzan a pesar en la vida cotidiana de los ciudadanos rusos. A nivel internacional, el ataque sirve como una advertencia a los países de la OTAN: cualquier incremento en su apoyo a Ucrania será respondido con medidas cada vez más severas, elevando el riesgo de una confrontación directa. El impacto psicológico de estos ataques también juega un papel fundamental. En Europa, cada demostración de fuerza por parte de Rusia alimenta temores profundamente arraigados desde la Guerra Fría. La posibilidad de que un conflicto regional se convierta en un enfrentamiento nuclear global no es solo una pesadilla teórica, sino una amenaza real que influye en la toma de decisiones a nivel político y militar. En Rusia, estos actos son presentados como necesarios para garantizar la seguridad nacional, reforzando una narrativa que justifica las acciones del Kremlin mientras minimiza las críticas internas y externas. La tecnología moderna ha transformado este conflicto en algo completamente diferente a los enfrentamientos del pasado. Desde los satélites que permiten una precisión milimétrica en los ataques, hasta los sistemas de defensa aérea que interceptan amenazas en cuestión de segundos, cada aspecto de la guerra está definido por avances tecnológicos que aumentan tanto las capacidades como los riesgos. La dependencia de esta tecnología, sin embargo, también introduce un nuevo nivel de incertidumbre. Un fallo técnico, un error humano o una interpretación errónea de los datos pueden desencadenar una escalada incontrolable en un entorno donde cada segundo cuenta y cada decisión tiene consecuencias potencialmente catastróficas.
El ataque con el Oresnik no solo resalta las capacidades militares de Rusia, sino también las profundas divisiones que definen el orden mundial actual. En un momento en que la cooperación internacional parece más necesaria que nunca, las tensiones geopolíticas están llevando al mundo en la dirección opuesta, hacia un escenario donde los intereses nacionales priman sobre el bienestar colectivo. Este ataque es un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a este enfoque, y de lo frágil que es el equilibrio entre la paz y el conflicto en el mundo moderno. A medida que las tensiones aumentan y las posibilidades de una solución diplomática se desvanecen, el mundo se enfrenta a una pregunta urgente: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de detener esta espiral descendente? El misil Oresnik, cuyo nombre en ruso evoca un arbusto aparentemente inofensivo, ha sido diseñado con una precisión calculada no solo para desafiar las capacidades defensivas de sus adversarios, sino también para transmitir un mensaje profundo y perturbador. Rusia, en un acto de deliberada contradicción, ha bautizado esta arma de guerra con un nombre que parece sugerir tranquilidad. Sin embargo, esa elección no es fortuita, sino una herramienta de propaganda que encapsula la estrategia rusa: proyectar una apariencia de normalidad y simplicidad mientras despliega tecnología de vanguardia con el potencial de alterar el equilibrio global. Es un recordatorio de que, detrás de cada decisión militar rusa, hay un nivel de simbolismo que va más allá de lo evidente. El reciente uso del Oresnik no es solo un despliegue de fuerza, sino una declaración geopolítica que ha sacudido al mundo. Europa, tradicionalmente vista como una región de relativa seguridad, ha sido golpeada por la realidad de su vulnerabilidad. Los sistemas de defensa antimisiles, diseñados principalmente para interceptar amenazas de tecnología convencional, se han mostrado incapaces de responder eficazmente a este misil de última generación. Las discusiones dentro de los parlamentos europeos, que durante años habían relegado la inversión en defensa a un segundo plano, ahora giran en torno a la necesidad urgente de modernizar sus arsenales y prepararse para un futuro en el que amenazas como el Oresnik sean la norma. Este cambio de narrativa no solo refleja un temor inmediato, sino también un reconocimiento tardío de que las décadas de relativa paz han dejado a Europa mal equipada para enfrentar los retos del siglo XXI. En este contexto, la OTAN, la alianza militar más poderosa del mundo, también enfrenta una crisis de confianza. Los ciudadanos europeos, que durante mucho tiempo confiaron en que las promesas de defensa colectiva serían suficientes para disuadir cualquier amenaza externa, ahora cuestionan si esta organización está preparada para protegerlos frente a armamentos de esta naturaleza. Mientras tanto, los analistas militares dentro de la OTAN intentan comprender no solo las capacidades técnicas del Oresnik, sino también las implicaciones estratégicas de su uso. Cada movimiento de Rusia parece diseñado para sembrar dudas, no solo sobre las capacidades defensivas de Occidente, sino también sobre su cohesión y disposición para responder de manera unificada. En el ámbito global, el impacto del Oresnik ha trascendido las fronteras de Europa. Países como China, India e Irán están observando de cerca, evaluando no solo la eficacia del misil, sino también las respuestas de Occidente. En un mundo donde las alianzas son cada vez más fluidas y los intereses estratégicos se superponen, la introducción de un arma como esta puede tener efectos dominó que alteren las dinámicas de poder en regiones distantes. Para los países que buscan desafiar el orden liderado por Occidente, el Oresnik representa un ejemplo de cómo una nación puede nivelar el campo de juego utilizando tecnología avanzada y tácticas impredecibles. Mientras tanto, dentro de Ucrania, el impacto del uso de esta arma ha sido devastador. Las ciudades, ya debilitadas por meses de conflicto, han sufrido una destrucción aún mayor. Infraestructuras críticas, como hospitales, centrales eléctricas y sistemas de transporte, han sido objetivo de ataques que buscan no solo desmoralizar a la población, sino también paralizar al país en su conjunto. Millones de ucranianos enfrentan una lucha diaria por sobrevivir en condiciones que desafían la dignidad humana. Las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, llevando consigo poco más que el peso del trauma y la incertidumbre. Los refugiados, que antes eran bienvenidos en países vecinos, ahora enfrentan crecientes restricciones y actitudes de agotamiento por parte de las comunidades receptoras, que también están lidiando con sus propias crisis internas. El impacto psicológico de vivir bajo la constante amenaza de armas como el Oresnik es difícil de medir, pero imposible de ignorar. Cada ataque, cada explosión, deja una marca indeleble no solo en las estructuras físicas, sino también en las mentes de quienes sobreviven. Los niños, en particular, están creciendo en un entorno donde el miedo y la violencia son la norma, una realidad que moldeará sus vidas y su percepción del mundo durante décadas.
Las generaciones futuras heredarán no solo las cicatrices físicas de esta guerra, sino también las profundas heridas emocionales que ha dejado en su tejido social. Por otro lado, el uso del Oresnik también ha intensificado las tensiones dentro de Rusia. Aunque la narrativa oficial presenta el misil como una herramienta de defensa y orgullo nacional, la realidad dentro del país es mucho más compleja. Las sanciones económicas, combinadas con la creciente presión internacional, están debilitando la economía rusa, afectando a millones de ciudadanos comunes. El costo de mantener una guerra prolongada y desarrollar tecnologías avanzadas como el Oresnik está drenando los recursos de un país que ya enfrenta desafíos económicos significativos. Sin embargo, el gobierno ruso parece dispuesto a soportar estas dificultades, confiando en que el nacionalismo y la propaganda mantendrán el apoyo interno. En el ámbito diplomático, el Oresnik ha complicado aún más los esfuerzos para encontrar una resolución al conflicto. Las conversaciones de paz, que ya eran frágiles, ahora parecen casi imposibles. Occidente ve el uso de este misil como una provocación inaceptable, mientras que Rusia lo presenta como una respuesta necesaria a las agresiones de la OTAN. Este ciclo de acusaciones mutuas ha dejado a la comunidad internacional en un punto muerto, incapaz de encontrar un terreno común para el diálogo. A pesar de todo, el conflicto también ha revelado la resiliencia y el espíritu de los ucranianos. En medio de la destrucción y el caos, las historias de valentía y solidaridad emergen como faros de esperanza. Los voluntarios trabajan incansablemente para ayudar a los desplazados, las comunidades se unen para reconstruir lo que pueden, y las voces que claman por la paz, aunque a menudo ahogadas por las narrativas de guerra, siguen resonando. Sin embargo, estas muestras de humanidad no pueden compensar el sufrimiento generalizado ni la incertidumbre sobre el futuro. El Oresnik, en última instancia, es más que un arma. Es un símbolo de la complejidad y la brutalidad de la guerra moderna. Representa la capacidad humana para innovar no solo para construir, sino también para destruir. Cada vez que se despliega, no solo arrasa objetivos específicos, sino que también destruye posibilidades de paz, de reconciliación, de un futuro menos sombrío. Mientras los líderes globales continúan jugando su peligroso juego de poder, es importante recordar que las verdaderas víctimas de este conflicto no son los gobiernos ni los ejércitos, sino las personas comunes, cuyas vidas han sido irreparablemente alteradas por decisiones que nunca estuvieron en sus manos. En ese sentido, el legado del Oresnik no será solo el de una herramienta de guerra, sino también el de un recordatorio de las terribles consecuencias de priorizar el poder sobre la humanidad. La introducción del Oresnik en este conflicto marca un antes y un después en el equilibrio de poder global, subrayando no solo la urgencia de encontrar soluciones diplomáticas, sino también el profundo cambio que estas nuevas tecnologías han traído al arte de la guerra. Este sistema de armas hipersónicas no es solo un logro técnico, sino un arma estratégica que redefine la velocidad, la precisión y la capacidad de reacción en los enfrentamientos modernos. Con la posibilidad de alcanzar objetivos a velocidades que desafían incluso los sistemas defensivos más avanzados, el Oresnik introduce un nivel de incertidumbre que pone a prueba la capacidad de los líderes mundiales para gestionar tensiones sin que escalen de manera irreversible. En este contexto, las dinámicas tradicionales de contención y disuasión han quedado obsoletas. Antes, las amenazas se calculaban en términos de tiempo y distancia, con una ventana suficiente para la reflexión estratégica y la intervención diplomática. Hoy, esa ventana se ha reducido drásticamente. Decisiones que antes se tomaban en días o semanas ahora deben resolverse en cuestión de minutos, aumentando exponencialmente el riesgo de errores de cálculo. Este no es solo un desafío técnico, es una crisis existencial para el sistema global de seguridad, un recordatorio de lo frágil que es la paz cuando las armas avanzan más rápido que nuestra capacidad para negociar. El impacto del Oresnik no se limita al campo de batalla. Es un símbolo del tipo de mundo que estamos construyendo, uno donde la carrera armamentista no solo persiste, sino que se acelera, llevando consigo una mentalidad de confrontación constante. Las implicaciones van más allá de lo militar, que afectan la estabilidad económica, la confianza entre naciones y la percepción misma de seguridad en la ciudadanía global. Cada lanzamiento de prueba, cada despliegue estratégico, no es solo un acto de fuerza, sino también un mensaje al resto del mundo. Estamos en una nueva era, una en la que la velocidad y la tecnología son tan importantes como la diplomacia y la política. La pregunta ahora no es solo si hay una solución diplomática al alcance, sino si queda suficiente tiempo y voluntad para perseguirla.
Históricamente, los grandes conflictos han encontrado su resolución cuando las partes involucradas reconocieron que el costo de continuar superaba cualquier posible ganancia. Pero, ¿es posible aplicar este razonamiento en un escenario donde las armas hacen que los enfrentamientos sean casi instantáneos y las consecuencias, potencialmente irreversibles? ¿Cómo se puede construir confianza en un entorno donde la amenaza siempre parece estar a un paso de materializarse? La introducción de armas hipersónicas como el Oresnik exacerba una tendencia preocupante, la desintegración de los mecanismos internacionales de control de armas. Tratados como el INF y START, que en su momento representaron logros monumentales en la limitación de arsenales nucleares, han sido erosionados o abandonados. En su ausencia, la carrera armamentista ha recuperado fuerza, llevándonos de vuelta a una época que muchos pensaban que habíamos superado. Pero esta vez, el escenario es más complejo, con más actores involucrados y tecnologías que hacen que los antiguos modelos de disuasión sean ineficaces. ¿Qué significa esto para el futuro de la seguridad global? ¿Estamos destinados a vivir en un estado perpetuo de tensión, con la amenaza de la destrucción siempre presente? Además, el impacto de este conflicto trasciende las fronteras de las naciones directamente involucradas. Los efectos secundarios ya se sienten en los mercados financieros, en el comercio internacional y en la percepción de seguridad de millones de personas en todo el mundo. Las economías emergentes, que ya enfrentan desafíos significativos como la deuda, el cambio climático y las crisis de salud, podrían sufrir aún más si este conflicto escala. Los recursos que podrían destinarse a resolver problemas globales urgentes están siendo redirigidos hacia la defensa y la preparación para posibles enfrentamientos. La humanidad como un todo está pagando el precio de esta nueva carrera armamentista. En este punto crítico, la humanidad enfrenta una decisión colectiva. ¿Seguiremos permitiendo que las armas dicten la política global, o encontraremos una manera de priorizar el diálogo y la cooperación? Esta no es solo una cuestión de estrategia militar, es una cuestión de valores, de qué tipo de futuro queremos construir para las próximas generaciones. Las soluciones no serán fáciles ni rápidas, pero la alternativa, una escalada que podría culminar en un conflicto nuclear, es simplemente impensable. Sin embargo, la historia ha demostrado que lo impensable puede volverse realidad si no actuamos con rapidez y determinación. La diplomacia no es un proceso automático. Requiere líderes con visión, valentía y una comprensión profunda de lo que está en juego. También requiere presión de la sociedad civil, de ciudadanos comunes que comprendan que el costo de la inacción podría ser la pérdida de todo lo que valoramos. Cada voz cuenta en este esfuerzo, porque incluso los movimientos más pequeños pueden tener un impacto acumulativo. ¿Qué puedes hacer tú? Reflexionar, debatir, informar a otros y, sobre todo, no permanecer indiferente. La indiferencia es el mayor aliado de la escalada, es lo que permite que los conflictos se agraven sin resistencia. ¿Estamos al borde de una nueva era de cooperación global, impulsada por la necesidad de enfrentar desafíos comunes? ¿O estamos destinados a repetir los errores del pasado, atrapados en un ciclo interminable de desconfianza y confrontación? Tu opinión importa. Cada perspectiva, cada idea, cada reflexión puede ser parte de una conversación más amplia sobre cómo evitar el peor de los escenarios y construir un futuro más seguro y estable. Comparte tus pensamientos, tus inquietudes, incluso tus miedos. Este es un momento crucial para que todas las voces sean escuchadas, porque el futuro de la humanidad depende de las decisiones que tomemos ahora, colectivamente.